¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. El oficio de luchador profesional ha sido una de las más duras profesiones que han existido, sobre todo en los 80 y 90, no solo por la preparación y el desarrollo dentro del ring, sino por todo lo que la rodeaba. Más de 300 días fuera de casa, egos desmesurados de compañeros, lesiones sin curar para no perder feudos y carreras que estaban en ascenso. Todo eso llevó a muchos a tomar de forma puntual sustancias pues para mitigar los efectos sobre todo del dolor y del cansancio. Algunos tenían el control, otros los controlaban las sustancias. Hoy hablaré de luchadores que truncaron su carrera por el consumo de drogas, pero no de los que habían consumido drogas, porque lamentablemente en esa época casi todos consumían drogas, pero hubo algunos que les afectó muchísimo más que a otros. Por ejemplo, en este caso lo que hablaremos será de luchadores que se acabaron sus carreras. Ha habido otros que han caído pues, en ese pozo, pero luego han emergido y poco a poco han ido recuperando. Normalmente nunca han recuperado el estatus previo pues, a esa depresión, a esa caída por ese consumo, pero vamos a hablar hoy de todo eso. ¡Empezamos! Jim Neidhart. El éxito de Jim Neidhart siempre estuvo ligado a la familia Hart y más concretamente con el tag team que formó con el talentoso Bret Hart. Jim optaría por formarse como luchador en Calgary después de dejar el fútbol americano. Tendría como entrenador a Stu Hart, porque se fue a Calgary a formarse, y también a los hijos mayores de Stu, que también hacían las veces de entrenadores. Sus primeros pasos los daría en Calgary, obviamente, en la empresa de los Hart. Allí se proclamaría en 2 ocasiones campeón por parejas y llegaría a Mid-South, donde también triunfó en la división de Tag Team, ganando el título con Badge Red. En Florida ganaría el título sureño y el título por parejas con alguien con el que luego coincidiría en la WWF, que sería Krusher Khrushchev. Luego alcanzaría fama internacional, fama mundial con el nombre de Smash, que sería, no sé si un tercio o el 50% de la pareja, depende de la época que lo miremos, de Smash de Demolition. En 1985, cuando McMahon compró Stampede, recaló en la WWF. Allí llegó con los mejores de la empresa. Pronto se aliaría con Bret Hart para formar la Hart Foundation, siendo 2 veces campeones por parejas. Es curioso que cuando una pareja se separa, siempre uno de los miembros destaca más que el otro. Eso sería también un tema de debate y un tema para programa. Pues se podría analizar miembros de parejas exitosas que al separarse corren diferente suerte, aunque en ocasiones terminan siendo jobbers los dos, o simplemente están en el mid-card y lo que hacen es subsistir, sobrevivir, tener una profesión pues para poder mantener a su familia o a ellos mismos. Por ejemplo, los Demolition, cuando se separaron, cuando Axe ya era demasiado mayor, ya dejó de luchar, cogerían e integrarían a Crash y no funcionó muy bien la pareja, también coincidió con la llegada de la Legion of Doom, entonces ya tenían a los originales, la copia ya no tenía demasiado sentido y además es más, pues ya lo cogieron, separaron, es más, empezó a tener 1000 gimmicks, el hombre de los 1000 gimmicks, y tampoco triunfó ni en WCW ni en WWF, igual que Crash. Crash, bueno, se puede decir que intentaron darle un push. Ese push incluso lo podrían haber llevado a ser el campeón de la WWF cuando todavía no sabían si podía ser Bret Hart, si podía ser Lex Luger, si podía ser Crash, pero al final pues ni Lex Luger ni afortunadamente Crash sería campeón del mundo. Luego llegaría a WCW, sí que allí llegarían a ser campeones por parejas, pero
cuando la WWE compró la WCW, volvieron a la empresa de McMahon y allí los mandaron directamente al desarrollo de lo malos que eran. Por lo tanto, aquí hay parejas que subsisten en el tiempo, pero no destacan. O destacan, pero por actos no buenos, por decirlo así, de alguna manera. También los Strike Force. Los Strike Force era una pareja que había sido campeones del mundo, se separaron. Parece que Rick Martel podía llegar a ser campeón intercontinental, al final nunca lo fue. Tito Santana podía haber tenido más repercusión, sobre todo por el apoyo del público tanto español como de Latinoamérica, y también pues lo utilizaron para llovear y también para impulsar carreras. Entonces también son luchadores que nunca salieron exitosos de esa ruptura del tag team. Tras perder su segundo título por parejas de la WWF, la Hart Foundation se separaron, corriendo diferente suerte. Bret estaría enfocado en ganar el título intercontinental, consiguiéndolo al final en el SummerSlam contra Mr. Perfect, en un combate donde Bret Hart pudo exhibir la gran clase y técnica que le han caracterizado a lo largo de su carrera. Anvil siguió luchando en individuales para más tarde unirse al menor de sus cuñados para formar la New Hart Foundation. Pero ese recorrido fue muy corto. En 1992 pues se negó a hacer una prueba, un test de drogas, y entonces fue fulminantemente despedido. Neidhart, como muchos otros luchadores de la época, consumía drogas y a algunos les pasó más factura que a otros. Parece que Vince lo permitía siempre y cuando no montaran ningún follón fuera de la empresa, fuera de su profesión, que pudiera afectar a la imagen del luchador y por ende a la de la propia empresa. A no ser que fuera Shawn Michaels, que Shawn Michaels tenía patente de corso, tenía un respaldo por parte de la directiva que no tuvo nunca nadie, con todo lo que liaba Shawn Michaels, como comenté en el programa de El lado oscuro de Shawn Michaels. Si Shawn Michaels no hubiera sido apoyado por el señor McMahon y por Pat Patterson, pues seguramente no hubiera llegado a lo que llegó, porque a la primera de cambio lo hubieran despedido si hubiera sido otro. Pero le permitieron todo y también hicieron que luego pues llegara a un punto en el que él se diera cuenta que necesitaba cambiar, porque esa vida le hubiera llevado, pues como a muchos les llevó, a perder la vida directamente. Una vez que fue despedido, en febrero del 92 recalaría en diferentes empresas del ámbito independiente, incluso llegaría a la ECW del señor Paul Heyman. Volvería en el 94, incluso con la promesa de ganar el título por parejas con Owen, pero la mala cabeza de Neidhart de nuevo y la falta de responsabilidad le llevaron a ser despedido de nuevo. Pues simplemente porque tenía un par de fechas y no apareció sin avisar y sin nada. Entonces le dijeron, mira, otra vez te vas a tu casa. Del 86 al 87 también estaría en la empresa de McMahon, pero ahí ya sin relevancia ninguna, incluso con gimmick, pues que llevaban a la hilaridad por parte de los comentaristas, porque recuerdo que salía con una máscara amarilla y se hacía llamar Who. Creo que llevaba un águila o dos águilas aquí en la máscara, porque cito de memoria, y esa memoria ya hace 30 años, así que salía pues a llovear simplemente. Tened en cuenta que la WWE ha habido veces que sí que se ha portado bien con los luchadores porque en muchas ocasiones les ha pagado la rehabilitación. En este caso, a Jim Neidhart la WWE le pagó 2 veces la rehabilitación. En su día, cuando no trascendían las noticias a nivel personal y no teníamos tanto acceso a la información, había veces que nos preguntábamos por qué luchadores de cierto éxito desaparecían de la empresa y eran relegados a puestos menores directamente. Entonces tú estabas viendo un luchador, te gustaba, decías, este tío es muy bueno, y de repente lo veías perder continuamente o lo veías que ya directamente no aparecía. Entonces era este tipo de causas las que nosotros no conocíamos y eran esas causas las que les llevaban al despido. La mayor parte de ellos era por su actitud y por su dependencia, que realmente eso sí que era una verdadera pena. Pero de esa época, lamentablemente, se salvaron muy pocos
de esta lacra, sobre todo de la cocaína, que es lo que se popularizó en los 80 en Estados Unidos, y que artistas, luchadores, otros deportistas no creo, porque ser luchador se meten mucho con este deporte, con nuestro deporte favorito, por el tema de que no, pero es que es fake, pero las cargas de entrenamientos, la carga de trabajo, los viajes, los dolores, las lesiones, pues eso iba en la nómina del luchador y muchas veces necesitaban pues sustancias para paliar sobre todo el dolor y también pues esa frustración por no poder ver a su familia, por no poder estar en los cumpleaños de sus hijos, verlos crecer, pues todas estas cosas que luego la mayor parte de ellos terminaban separándose porque las mujeres pues obviamente no podían aguantar pues estar siempre solas y luego cuando venían pues también montaban follones y no era desde luego un luchador el mejor marido del mundo. Vamos con el siguiente. Tully Blanchard. Blanchard fue un luchador con gran talento, segunda generación, entrenado por su padre y por el entrenador de Shawn Michaels, que sería José Lotario. Blanchard debutaría en 1975, luchando sus primeros años en Georgia, el Mid-Atlantic, Florida y Texas, cuando la WCCW todavía se denominaba como Big Time. Fue campeón del sureste en 10 ocasiones, del 78 al 83, y el título por parejas del sureste y del mundo de la misma empresa, que era la SWCW. Como el Dynamic Duo, el dúo dinámico. También ha habido dúos dinámicos que no cantaban, sino que nos hacían pasar buenos momentos viéndolos luchar dentro del ring. Lucharía también en Portland, en La Agua y en Mid-South. Eso sería en el año 84. Ganó rápidamente el título de la televisión entrando en un feudo memorable con Dustin Rhodes, en el que perdió el título después de casi un año de tenerlo en su poder. Luego se cambiaría a la división del título de Estados Unidos contra uno de sus mejores rivales, Magnum TA. Combates memorables, como el combate de Starrcade 85. De este hablé en el monográfico que le dediqué a Magnum TA, también indispensable luchador de los años 80. En los años 80 hubo luchadores que si los hubiéramos tenido en los años 2020, pues hubiéramos disfrutado de una gran calidad luchística. Magnum TA, Nikita Koloff, el propio Tully Blanchard, y más que vamos a hablar en el día de hoy, que tenían una técnica, una capacidad oratoria y una planta sublime. Eran magníficos. En el 86 formaría parte del grupo más famoso de todos los tiempos, que dominaron el segundo lustro de los 80, acaparando los títulos y las mejores luchas. Su alianza con Ann Anderson le daría grandes triunfos y 2 títulos por parejas de la NWA. Dieron los dos el salto a la WWF por problemas con la gerencia de la NWA, WCW. Lo que querían era más pasta, pues veían que eran una pareja indispensable en la empresa, que tenía una proyección pues exponencial y que querían más pasta. Entonces la gerencia le dijo que no y cogieron y se fueron a la WWF. Sería octubre del 88. Allí estarían solamente un año aproximadamente. Allí ganaron también el título por parejas, acabando con el reinado más largo de la historia, que era el de Demolition con 478 días. Demolition lo recuperaría en octubre en un programa que se llamaba Superstar. La NWA les hizo una oferta para volver a la compañía y ellos pues prefirieron volver a la NWA. WCW. Carnell les ofreció un contrato y ellos dijeron, mira, pues nos vamos a ir. Aceptaron, pero no se sabe si con una intención diferente a la de saber si consumían drogas o no, porque ya no tenía sentido hacerle una prueba de drogas, porque ya se iba a ir a la empresa rival. Le hicieron una prueba de drogas, prueba que no superó, dio positivo en cocaína a Tully Blanchard y entonces fue despedido de la WWF. Ese despido también supuso que
esa oferta que tenía sobre la mesa de la WCW fuera cancelada y se quedara sin empresa. A partir de ahí, la carrera de Tully Blanchard desapareció. Ha salido en alguna ocasión de forma puntual, como hemos dicho alguna vez, pues de repente vuelvo, hago 10 combates en un año, hago combates puntuales, apariciones, homenajes a otros luchadores, pero ya sí que el subsistir con el sueldo de luchador ya no podía Tully Blanchard porque habían cancelado sus contratos en las empresas más grandes. Luego recalaría también en la agua, pero muy poco tiempo, y en este caso sí que una carrera triunfadora se truncó por ese positivo en cocaína y por ese despido de la WWF. Ahora vamos con otro que quizás sea un gran desconocido para muchos, pero que en los 80 fue un luchador, pero de los buenos de verdad. Era un tío que tenía arrogancia, técnica y carisma, sobre todo cuando era heel. Se echaba al público encima y hacía con ellos lo que quería. Era Gino Hernández, un tipo que tenía muy buena planta, que además salía siempre pues con 4 o 5 mujeres, abrigos de pieles, lo de la época, que hacía también Dusty Rhodes, que daba más risa que otra cosa, pero salía también Dusty Rhodes, o salía el propio Tully Blanchard o Ric Flair, pues era de ese estilo. Hubiera encajado perfectamente como Horseman. Gino Hernández era un luchador de categoría. Se puede decir que él y Blanchard llevaron vidas paralelas, porque además eran amigos y también eran pareja, eran el Dynamic Duo que he comentado antes, aunque luego habría otro Dynamic Duo con Gino Hernández siempre, y en este caso era con Chris Adams, que también tuvo suerte parecida a ellos. Debutaron el mismo año, el año 75, tanto Blanchard como Hernández. Fueron entrenados por el mismo ex luchador, el que hemos dicho, José Lotario, y eran grandes luchadores con una muy buena técnica, sólidos en el ring, arrogantes, y funcionaron a las 1000 maravillas cuando querían echarse al público encima. Comenzó a luchar Hernández por parejas con su mentor, y luego utilizaron ese argumento de mentor contra alumno que ya hemos visto a lo largo de la historia de la lucha libre, repetido en más de una ocasión. Me viene, por ejemplo, el caso de San Martino y Larry Zbyszko, pues también, y como esos, pues otros muchos, porque sí que daba juego que un alumno se volviera contra el mentor y era una manera de hacerlo heel. Ganó un montón de títulos Hernández en los territorios, de forma y manera individual y por parejas, teniendo como compañeros, por ejemplo, a Jimmy Snuka, el Bruiser Brody, Tully Blanchard y Chris Adams, como he comentado antes. Luchó en Mid-South, en Georgia, en San Luis, en Portland, en All Japan e incluso en el año 77, pues novato todavía, tuvo 3 combates en la WWF, ganando los 3 combates y el último de ellos, además, en el Madison Square Garden. La carrera de Gino solo duraría una década, pero tenía una proyección brutal, siendo el feudo de los Von Erich el más importante de su carrera. Sabía cómo hacer que el público se revolviera en su butaca. Además, conociendo al público de Texas, pues mucho más. Era un público muy apasionado y muy pro familia Von Erich. Lamentablemente, Gino Fernández fallecería a la temprana edad de 28 años. Al no presentarse a varios shows, que no era habitual, saltó la voz de alarma y al no saber dónde estaba, al final tuvieron que ir a su casa a buscarlo y se lo encontraron muerto dentro de su casa y ya llevaba 3-4 días. La muerte de Gino es de esas que no están del todo claras y que da pie a los conspiranoicos. Pues eso, a lanzar sus teorías. En principio se habló de un asesinato, pero al hacerle la autopsia se encontró gran cantidad de cocaína en sangre. Dicen que había más cocaína de la que cualquiera podía aguantar, además cocaína en su estómago, como que lo habían asesinado, vamos, pero luego decían que no, pues que fue una sobredosis. Lo que está claro que su muerte fue relacionada con el tema de las drogas. Hernández era conocido por ser uno de los luchadores que más le gustaba la fiesta y además que frecuentaba lugares nada aconsejables ni seguros, igual que sus amistades. Después de su muerte, muchos luchadores han hablado de él. Pues que me venga a la cabeza Jake the Snake Roberts, porque también trabajaba en la WCCW y lo conocía y había salido incluso de fiesta con él. También hablaron de sus vicios, de sus preferencias sexuales,
pues ya una vez que falleció, pues empezaron a hablar de el estilo de vida que llevaba. Después de su muerte, muchos luchadores abandonaron la WCCW y además fue un punto de inflexión en la popularidad de la empresa. Ya empezó toda la tragedia de los Von Erich, Fritz se retiró, se quedaron los hermanos Kerry y Kevin al cargo y al final la empresa pues no superó todos esos baches y en el año 90-91 clausuró. En WCCW sabían lo que había. Por ejemplo, Gary Hart, que era uno de los escritores y managers de la empresa, en más de una ocasión lo había encontrado en unas circunstancias lamentables y le había dicho que fuera a rehabilitación y nunca fue. O sea, se sabía. No era algo que nadie supiera, que los promotores no supieran, que Vince McMahon no supiera que había consumo de cocaína en su empresa. Evidentemente se sabía, pero ellos salían a luchar incluso más estimulados y excitados, más exagerados con esas promos. Todo beneficiaba al señor McMahon en ese momento y a otros promotores. Por lo tanto decían, bueno, eso es su vida personal, que hagan lo que quieran. Pero o no sabían las consecuencias que podía tener ese consumo o le daba exactamente igual siempre y cuando él sacara pasta, cash, que le gusta al señor McMahon. Gino Hernández lo tenía todo para ser un gran nombre en la historia del wrestling profesional. La fama y el reconocimiento lo alcanzó en empresas independientes, pero su temprana muerte, a los 28 años en el año 86, nos privó de ver cuán grande podría llegar a haber sido. Imaginaros, pues como miembro de los Horsemen, perfectamente hubiera encajado un miembro de los Horsemen. ¿Qué más podía haber hecho? En la WWF, pues podía haber sido campeón por parejas con una pareja de la talla de él, o podía haber tenido un título menor, o quién sabe, el título del mundo. Nunca, no era un tipo muy grande, que a lo mejor eso a McMahon no le encajaba para ser campeón del mundo, pero en la división intercontinental, por ejemplo, pues hubiera encajado a la perfección. Si no conocéis a Gino, desde aquí os emplazo a que disfrutéis de esos combates. Un heel de los de verdad. Ese fallecimiento pues, fue un duro varapalo para la escena independiente de la lucha libre. Y ahora, sin abandonar Texas, vamos con Kerry Von Erich. ¿Qué decir de Kerry Von Erich, de la tragedia de la familia Von Erich? Eso ya lo he comentado en otro programa del Jobber, no de los Jobber. Eso era un pasado que casi ni recuerdo. Kerry tenía planta y carisma, aunque desde mi punto de vista le faltaba algo. No sé, yo lo veía y decía, tiene físico, más o menos se defiende sobre el ring, era aceptable para la masa muscular que tenía, pero le faltaba algo. En Texas era carismático de por sí porque tenía una empresa y tenía pues toda esa maquinaria que lo hacía que la gente lo aclamara. Y pues por el padre, por el resto de hermanos, por esa atmósfera que se generó en Texas. Pero luego la WWF llegó y, no sé, a mí no me convencía. Me gustaba verlo, pero no hubiera apostado por él para haber sido campeón del mundo. Intercontinental sí que fue, muy poquito tiempo. También, ¿por qué tan poco tiempo? Pues porque ya arrastraba serios problemas. Aparte de todo eso, tenía un gran hándicap que supongo que, como sabéis, pues fue esa amputación del pie derecho por un accidente de motocicleta que tuvo. También se dice que fue por nada más despertarse de la anestesia, pues se levantó a la máquina de café o a la máquina de comida por hacer la gracia y se jugó el pie por haber hecho eso. Los Von Erich se caracterizaron pues, por ser luchadores muy aclamados, muy queridos, atléticos, ágiles, pues todo eso. Kerry fue el elegido por la NWA una vez que falleció David Von Erich para ser el campeón en esa parada de campeones de Texas con ese estadio abarrotado, combate de Ric Flair campeón de la NWA y en su territorio Kerry gana el título de la NWA. Llegaba a la WWF un ex campeón de la NWA con un físico que le encajaba a la perfección a Vince McMahon. Se puede decir que Kerry fue el hermano que más fama obtuvo, aunque David lo superaría en Japón.
David, que también, pues hay teorías de la conspiración, como en todo esto, falleció de peritonitis, es lo que se dice oficialmente. Bruce Brody estaba en su habitación en Japón y dice que tiró la droga por el váter para que no encontraran droga en la habitación. Sabido era que también eran consumidores, tanto Brody como David Von Erich. Quizás más de marihuana y otro tipo de drogas, pero la cocaína siempre estaba presente. Llegó a la WWF Kerry en julio del 90 y menos de un mes después es cuando ganó el título intercontinental a Mr. Perfect en ese SummerSlam. Desde el SummerSlam hasta que lo perdió pasaron 84 días cuando Hennig lo recuperó de nuevo. Kerry llegó con mucha fuerza a la empresa, pero poco a poco los directivos perdieron el interés en él y el push se frenó, perdiéndose en el midcard. A principio del 92 se divorció, otro duro varapalo para él. Estaría un par de meses fuera de la empresa pues para arreglar todos los papeles y también recomponerse él físicamente, pero ese mismo año fue arrestado y acusado de falsificar recetas de medicamentos. Fue despedido también de la WWF. Se declaró culpable de 6 cargos de falsificación de recetas y después de ese incidente le ordenaron asistir a rehabilitación. A principio del 93 fue acusado de posesión de cocaína, estando en el periodo de 10 años de supervisión por parte de las autoridades por el delito anterior. Le habían dicho, no te vamos a condenar a la cárcel, pero vas a estar en supervisión y además de eso, pues no puedes cometer ningún delito. Cuando lo cogieron con cocaína encima, pues él sabía que todo el peso de la ley iba a caer sobre él. Kerry no soportó esa presión ni del fallecimiento de su hermano, ni del cierre de la empresa familiar, de las adicciones por la amputación del pie derecho, de su divorcio, eran muchas cosas. Como le comentó a Bret Hart en su día, Bret Hart dijo que él estaba esperando la muerte, como que era algo inevitable, y lamentablemente se suicidó el 18 de febrero del año 93 con 33 años de edad. Echando una mirada atrás, la verdad que se te ponen los pelos de punta de grandes luchadores, grandes talentos que por su mala cabeza, por sus adicciones, por sus problemas personales, al final acabaron jovencísimos, pues en una caja de pino. Vamos ahora con Buddy Landel. También Buddy Landel es uno de los grandes desconocidos y se le conoce más por ser una copia del AliExpress de Ric Flair que por otra cosa. Pero él fue entrenado por Boris Malenko y debutó en el año 79. Lucharía en federaciones independientes. Luchó en la ICW de los Poffo, el Mid-South, en la CWA de Jarrett, porque al final pues la ICW de los Poffo pues la absorbió la CWA de Jarrett, porque la ICW era una empresa local sin apoyo ninguno, con grandes nombres, pues el nombre de los Poffo, y luego ya todos fueron a la CWA. Landel fue 25 veces campeón en diferentes versiones y territorios. Esa carrera de Landel empezó a tener notoriedad a principios de los 80 cuando estaba en la NWA. Realmente pensaron que era un serio candidato a ganar el título, incluso a, pues como ya fue Buddy Rogers con su lucha contra Ric Flair, hacer un Ric Flair contra Buddy Landel. Buddy Landel también lucharía contra Buddy Rogers. Entonces querían como hacer pues un recambio, pero ese recambio nunca se dio. Porque Landel comenzó a tener problemas de alcohol y de drogas. Y al perderse una fecha que tenía que ir a trabajar, tenía que ir a luchar, no apareció, pues la NWA sin contemplaciones lo puso de patitas en la calle. Volvió a luchar en empresas pequeñas y poco a poco pues fue superando esas adicciones. Nunca llegaría al estatus de principios de los 80. Pues imposible, pues ya hace mella en su físico, pues todas esas adicciones a nivel psicológico, te vas recuperando, pero luego ya es que el tren ya se te ha escapado. Es muy difícil volver a coger ese tren. Estaría más centrado en la SMW, donde hizo en la empresa de Cornette, hizo pues un papel más que destacable, y luego Cornette vendió la empresa a la WWF
en esa WWF también llegó el señor Landel, pero también de forma testimonial, unos cuantos combates, pero sin ninguna importancia. Aquí Landel sí que declaró que por más de 15 años fue adicto a las drogas. Luego fallecería, pero por un accidente de coche. Nada tiene que ver con eso. Por lo menos él lo superó y vivió sus últimos años pues con cierta calidad de vida y también pues orgulloso de haber podido salir de ese agujero. Vamos ahora con el último del que voy a hablar. Luego ya sí que mencionaré algunos así sueltos. Pero, por ejemplo, vamos con uno de los que a mí más me gustaban. También otro gran desconocido, pues porque son luchadores de los años 80 de empresas que no eran la WWF de la época. Art Bart. Art Bart se dice que cambió el estilo de lucha de México. Él y Eddie Guerrero. Eran pareja artística, pareja luchística. Se dice que inventó también el Frog Splash y de hecho Eddie Guerrero lo hacía en homenaje a su gran amigo Art y no había un luchador como él. Él sí que era carisma, era heel de manual y se metía al público en el bolsillo y lo llevaba donde él quería, pero cabreándolos, no metérselo en el bolsillo de aplaudirle y de aclamarlo, sino de abuchearlo directamente. El tema de Bart y de las drogas nos remonta al principio de su carrera. Él debutó en el año 87, era segunda generación de luchadores y también tenía otro hermano, Jimmy Jack Funk, que luchó en WWF, pues este era el hermano de Art Bart. Su padre también era propietario de una empresa, había sido árbitro, entonces le corría por las venas, por su sangre le corría pues la lucha. Tuvo problemas legales por una acusación también de abuso sexual del cual él se declaró culpable. No era culpable, según él, porque abusó de una chica en un sitio que iban a tener relaciones consentidas, pero no en el sitio que él tuvo con la chica. Entonces lo denunció, él asumió la culpabilidad para que no fuera peor para él. No entró en la cárcel, sino que tuvo que hacer pues pagar una multa, hacer trabajos sociales y entonces entendieron que era mejor que se declarara culpable a que no por las consecuencias que podía tener. Ya tuvo esos problemas con la cocaína, tuvo esos problemas de la violación y luego se revocó la licencia suya como luchador en Oregón. Entonces él en el 90 llegaría a la WCW, aunque la directiva no estaba muy seguro de si él era un buen luchador que encajaría en esa empresa porque no era muy grande. Entonces en esa época pues hacía falta tíos grandes que llamaran la atención y Bart no cumplía ese requisito. Estuvo muy poco en la WCW y fue liberado pues cuando tuvo pues varios problemas legales también. Recaló en el Consejo Mundial de Lucha Libre porque se lo llevó Conan para más tarde hacerlo en la recién fundada AAA. El éxito de Bart lo alcanzaría en México. Pero ese éxito le separó de su familia y recurriría a sus malos hábitos anteriores. Pues volvió a consumir drogas, volvió a consumir alcohol, entró en ese bucle del cual no salía y ese uso y abuso de drogas y de alcohol le llevaría a un ataque cardíaco. Sería también muy parecido a Eddie Guerrero. Eddie Guerrero había superado todas las adicciones, estaba en un ascenso en la empresa WWE, el público le quería, el señor McMahon lo adoraba, todos sus compañeros, y después de haber superado todos los baches del camino, pues falleció de un infarto porque su corazón ya no podía más. Pues en este caso era muy parecido lo que le pasó a Bart, lo que pasa que Bart no había salido todavía de ese consumo y lamentablemente falleció en su casa en Oregón con su niño y su esposa en casa. Tanto Bart como Eddie Guerrero tenían un futuro muy prometedor porque varias empresas se habían interesado después de los Gringos Locos, esa exitosa pareja que habían hecho en la AAA y en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues ahora las empresas grandes los habían visto y los querían para ellos. Sobre todo la ECW que encajaba en esa extreme lucha libre que
comenzaron a llevar pues a Juventud Guerrera, a Psicosis, a Eddie Guerrero también, pero también a Rey Mysterio Jr. Entonces querían llevar también a Bart, pero falleció antes, lamentablemente, de que lo pudieran disfrutar y lo pudiéramos disfrutar en la ECW. Hay muchos luchadores que no acabaron radicalmente su carrera por el consumo de drogas y sus consecuencias, pero sí que les ha afectado frenando su progresión o influyendo negativamente al buen desarrollo de su profesión. Por ejemplo, Scott Hall. Scott Hall era el mejor aspirante al título del mundo, pero la peor opción para ser campeón, porque sus adicciones eran conocidas y había veces pues, que no estaban en las condiciones óptimas, y para ser campeón del mundo pues eres la cara de la empresa. Entonces Scott Hall no confiaban en él. Eso frenó su proyección. También tenemos a Hawk de los Road Warriors. Hay un vídeo por ahí que circula en YouTube, que lo podéis buscar, que sale en los 80 un vestuario de la NWA y se ve pues fuera de sí a Hawk. También está Steve Williams, están varios y ven pues que está Sting, está Dusty Rhodes, pues se ve que están consumiendo cocaína. Y ahí están y a pesar de que la directiva está ahí, pues parece que no va con ellos. Ya más recientes, por ejemplo, los Hardy, pues ya los conocemos mucho más y sobre todo las salidas de pata de banco de Jeff Hardy. ¿Ha frenado su carrera? Sí. ¿Lo ha superado? Parece que sí. Está en otro momento de su carrera, pero no ha acabado con su carrera. Acabó en su momento, pero ha vuelto. Otro caso, por ejemplo, sería Juventud Guerrera. Era uno de mis favoritos de la ECW. Su padre, Fuerza Guerrera, para mí era de los mejores luchadores mexicanos, uno de mis favoritos, junto con el Perro Aguayo, con Cien Caras. Esos eran para mí los mejores luchadores porque los viví yo en los 90. Pues Juventud Guerrera también era un gran luchador, como lo demostró en la ECW. Pero cuando estaba en WCW, pues la lió en un hotel, salió desnudo, gritando, borracho, liándola, pues eso le llevó al despido de la WCW, aunque luego recaló en la WWF. Pero luego jamás ha tenido esa repercusión que tuvo en los 90. Entonces también es lo que os comento. ¿Qué pasa con estos luchadores? Pues que todos los luchadores no tienen la cabeza también para gestionar determinadas emociones y situaciones. Llegados a este punto va la charla de padre, pues de Jobber padre. Deciros que todos y cada una de las personas que consumen cocaína o cualquier otra droga se creen que son capaces de controlarlo, pero son muy pocas lo que lo hacen. Y una vez metidos en harina, nunca mejor dicho, es muy difícil salir de allí. Solo tenemos que echar un vistazo a los luchadores más famosos de los 80 y de principios de los 90 y ver dónde están ahora. Pues la mayor parte, lamentablemente y duramente, están enterrados, han fallecido como consecuencia del consumo, del abuso tanto de esteroides como de alcohol, de drogas, de tranquilizantes, pues todo este cóctel que ellos tomaban que al final acabaron con su vida. La mayor parte de ellos están en nuestro recuerdo, pero no podemos disfrutar su vejez, como por ejemplo cuando vamos a una WrestleCon y podemos disfrutar de Ted DiBiase, del Sargento Slaughter, pues dudo que ellos hayan consumido a niveles de otros, pero ellos están aquí. Jake Roberts está aquí. Ese sí que es un superviviente, porque ha pasado por todos estos estadios, pero al final, gracias a DDP, pues salió de ahí. La mayor parte, pues si lo ha superado, está en condiciones físicas pues bastante malas. Y muy pocos han sobrevivido a esas adicciones. Pues el wrestling de la época marcaba ese ritmo. El decir no a las drogas, porque drogas lúdicas, ahora hay mucha gente que muere de un infarto a edades que no es lo normal y sin patologías previas. Dicen, no, que es la vacuna. La vacuna, sí, la vacuna que está testada y sale de un laboratorio. Y la cocaína que no sabes de dónde sale. Entonces, hay que ser también congruente y coherente. Llegados aquí, deciros eso, que cuidado con lo que hacéis, porque ya veis el ejemplo que os he puesto en el programa de hoy. A mí, de verdad, que ver una WrestleMania del principio, un SummerSlam, a mí hay veces que se te pueden llegar a saltar las lágrimas por ver cómo han acabado la mayor parte de tus ídolos de la infancia. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, nos vemos.